Comunicación, a los compañeros periodistas, con la presencia de Alejandro Rojas, de Primo Doté, senadores de la República. Somos una comisión de las senadoras y senadores que formamos parte del proyecto El Camino de México. Hacemos las siguientes consideraciones en una de las funciones importantes que tiene el Senado de la República, que es la revisión de la Ley de Ingresos. Hace unas horas en la Cámara de Diputados, el grupo conformado de diputadas y diputados El Camino de México hicieron una presentación precisamente de lo que vamos a discutir el día de hoy con ustedes, porque son 4 temas fundamentales que hemos estado revisando incluso con personas expertas en el tema. El tema del precio del petróleo, el tipo de cambio promedio que se establece en la propia presentación de la Ley de Egresos, el tema de la deuda, referencia de valores y el tema de la estimación del IVA, y sostenemos que está subestimado precisamente estas cifras, como es el caso del IVA, en 89,000 millones de pesos, referente a la presentación de la Ley de Egresos del 2023, en comparación con lo que se ha presentado en la Cámara de Diputados para el 2024. Yo le pido a Alejandro Rojas que pueda extender estos temas y posteriormente a Primo Doté. Muchas gracias, buenas tardes a todas y todos de los medios de comunicación. Estamos aquí para precisamente establecer, bajo lo que ya se ha dicho allá en la Cámara de Diputados el mismo día de hoy, voy a leer textualmente las 4 preocupaciones, reflexiones y propuestas que tenemos. La primera es que se incremente en $3 el precio del petróleo, porque ya que está establecido de manera subestimada, pensamos incluso que puede haber un ingreso adicional de más de 30,000 millones de dólares por esta sola consecuencia. Las nuevas condiciones de la realidad geopolítica están cambiando y todo indica que el 2024 será un año marcado por los conflictos políticos y sociales en Medio Oriente, por lo que la estimación del petróleo tendrá que subirse, estimarse, porque está muy abajo. La segunda es revisar la estimación del tipo de cambio promedio, porque está estableciendo un promedio de 17.1 y del 17.6 al cierre, y consideramos que se debe tomar en cuenta los riesgos descritos en los criterios generales, los cuales los especialistas económicos nacionales e internacionales nos comparten que no se descartan algunos episodios de volatilidad cambiaria asociados a la incertidumbre respecto a la tasa terminal de la Reserva Federal, los conflictos geopolíticos entre China y Estados Unidos y un posible escalamiento de la guerra entre Rusia y Ucrania. En consecuencia, se debe considerar un mayor tipo de cambio. Tercero, de igual forma se deberán verificar las estimaciones de servicio de la deuda, pues ya no es sostenible mantener la tasa de referencia en los valores actuales en 11.25, y en caso de reducir la tasa en comento, el costo del servicio de deuda sería considerablemente inferior. Cuarto, la estimación del IVA es menor que la del 2023 en 89,000 millones de pesos, tal como lo comentó aquí el senador Juan Ramón Enríquez, tomando en cuenta que tenemos una mejor tasa de crecimiento estimada para el 2023, lo que indica que se está subestimando la recaudación de dicho impuesto. Le hemos solicitado al senador Eduardo Ramírez, en su calidad de líder del grupo parlamentario de Morena, pero también como amigo y colega, que él sea el conducto para que aquí se instale una mesa de trabajo con las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque también en lo personal varios de nosotros tenemos preocupaciones adicionales a estas. Yo voy a mencionar solo una o dos, si me permiten. La primera es que su servidor
no estamos de acuerdo en que haya una retención del impuesto sobre la renta a los cuentavientes mexicanos, porque se está incrementando del 0.15% al 1.48%. Esto representa 800% más de alza a esta retención del impuesto sobre la renta, lo que equivale realmente a un impuesto que inhibe el ahorro de millones y millones de mexicanos, cuando nosotros propondríamos que en vez de gravar más a los ahorradores mexicanos que con sacrificio o por su trabajo están generando ese ahorro para el futuro, en vez de eso vayamos a analizar si gravamos las fortunas multimillonarias que hay en México, que representan el 0.3% y que equivaldría a recaudar tan solo por esas fortunas más de 300,000 millones de pesos, lo que supondría un aumento del 20% en la inversión en educación, salud y seguridad. El objetivo de esta propuesta es beneficiar a la gente. Ese es el objetivo que tenemos. Por eso no estamos, bueno, su servidor no está a favor de que haya este impuesto a los ahorradores mexicanos. Segundo, que además, déjenme decirles, se estima recaudar por esta retención más de 1,500 millones de pesos, que coincide con lo que se le va a asignar al AIFA y se le va a quitar al INAI. Al INAI y también a otros rubros importantes. El segundo aspecto, como decía yo, es el del petróleo. Yo estaría de acuerdo no solo en $3 de aumento, sino que haya $5 de aumento, porque hoy el precio del petróleo está a $88, el precio del barril, y se está estimando en $56, cuando el conflicto en Medio Oriente, que va a ser largo, lamentablemente la enseñanza histórica nos revela que va a ser un conflicto de largo aliento, ojalá haya paz, pero mientras va a tener un impacto en el petróleo. Por lo cual, si le aumentamos $5 adicionales, nosotros podríamos tener ingresos adicionales en México hasta de 100,000 millones de pesos, que irían destinados a los proyectos que el propio gobierno federal ya tiene en varias áreas, como son en el agua, en el tema del campo, en la educación, la salud e infraestructura. Luego, la preocupación personal de que se le quite a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación los recursos que tienen en sus fideicomisos. Yo en lo personal sí quiero marcar una diferencia, porque no estoy de acuerdo que los trabajadores del Poder Judicial de la Federación les sean extraídos esos recursos que son ahorros de todos ellos. Los ahorros de los trabajadores, sus prestaciones deben ser respetadas, porque transferirlas o quitárselas al Poder Judicial de la Federación supondría un conflicto constitucional, porque no es constitucional llevarse los ahorros y las prestaciones de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Claro que le quiten los privilegios a los ministros, claro que sí, que le quiten las pensiones multimillonarias, los gastos onerosos, que le quiten todo lo superfluo, pero que no se metan o no nos metamos con los trabajadores. Y
Por último, señalar que la presión de las finanzas públicas para el año 2024 y en el cambio de gobierno van a ser altas, por todas las razones macroeconómicas y también del país, por lo que ya no es pretexto para iniciar una gran reforma fiscal, un nuevo acuerdo fiscal, porque no van a resistir las finanzas públicas por todas las presiones y por todo el gasto que va a estar comprometido en los próximos años, sobre todo en materia social, lo que va a requerir que haya más generación, tanto de riqueza como una reforma fiscal progresiva e integral, porque hoy no pagan impuestos como deben pagar las fortunas millonarias de México, en donde se señala claramente en estudios que aquellas fortunas que generan 500 millones de pesos al año para arriba pagan entre el 1 y el 8% de impuesto, y no el 30% como lo pagamos la mayoría de los mexicanos. Así que, si vamos a hacer justicia social, tiene que haber un impuesto a las fortunas multimillonarias. Eso aumentaría los ingresos del Estado mexicano y haríamos una justicia redistributiva para que el país crezca mejor. Y yo en lo personal me atrevo a decir que esta reforma fiscal debería prever no aumento de impuestos, sino por el contrario, disminuirlos, disminuir el IVA, el ICR y alentar el ahorro y alentar la inversión productiva y no premiar a la inversión especulativa, que es lo que hoy tenemos, porque eso sí amenaza las finanzas del gobierno y de los poderes públicos y sobre todo amenaza las atenciones que tenemos que dar a la gente en educación, en salud, en seguridad, en el campo, en pensiones, que es otra bomba de tiempo que tenemos que resolver con responsabilidad y con visión de Estado. Por mi parte son estas primeras consideraciones, a reserva de que en la discusión van a brotar más, pero me gustaría que también nuestro senador Primo Doté nos dé su punto de vista, porque como dijo bien el senador Enríquez, estamos aquí comisionados por este grupo de senadoras y senadores que coincidimos en el camino de México. Y yo en lo personal, solamente para aclarar dudas, les digo que estoy a título personal, que me van a preguntar qué opina Ricardo Monreal, pero me adelanto, es mi amigo, es mi aliado y él es muy respetuoso de que yo haga mi trabajo como senador y que defienda los intereses del pueblo mexicano. Vamos a apoyar el presupuesto del presidente López Obrador, pero queremos fortalecerlo, sobre todo en sus ingresos. Queremos que haya ingresos adicionales para que vayan destinados a los proyectos que se tienen en las comunidades, en los pueblos, en las rancherías, en las grandes obras de infraestructura, de hospitales, de escuelas, de mantenimiento, equipamiento y de seguridad. Es cuanto y muchas gracias. Primo. Muchas gracias, buena tarde. Con el honor de ser parte de esta comisión de información de legisladoras y legisladores que participamos en la Asociación Civil El Camino de México en consonancia con diputadas y diputados federales, debo recalcar que el análisis y la aprobación tanto de la Ley de Ingresos como del presupuesto de egresos es facultad de legisladoras y legisladores, es facultad de este poder nacional que es el legislativo federal, y estamos haciendo uso de esas facultades, desde luego con el sentido de responsabilidad social, de responsabilidad nacional. De forma muy precisa, de forma muy técnica, tenemos ya la certeza de que es posible ajustar la ley de ingresos para que de esta manera podamos tener la posibilidad
de ejercer un gasto mayor al que se está proyectando en la propuesta que ya se hizo llegar, y que desde luego la intención, el fondo de esta postura es que sea direccionado, dirigido a temas de alto interés social en muchas regiones del país, demandas sociales, obras que incluso, como se mencionó por mis antecesores, muchas de ellas están ya en las carpetas de las dependencias federales, habiendo cumplido todos los requisitos, muchas de ellas, todos los requisitos para poder ejecutarse, pero no, una y otra vez no se les ha asignado por distintos motivos presupuesto, así como también acciones que son justas, que son necesarias en el desarrollo de las actividades de sectores en nuestro país, como es el tema educativo, el tema magisterial. Por eso, con determinación, con decisión, en cumplimiento con nuestras obligaciones, con nuestras entidades, con la población de nuestras entidades, es que de forma muy firme vamos a continuar trabajando en este esquema. Hoy es el primer anuncio de esta comisión aquí en el Senado de la República, pero muy constantemente estaremos incluso dando los detalles técnicos, numéricos de las propuestas que vamos a estar fortaleciendo. Muchas gracias por sus atenciones y estamos a la orden por cualquier pregunta que tengan. Quiero adicionalmente precisar números para que se pueda entender esta propuesta que hacemos, que tuvimos una reunión previa con diputados, diputadas, senadoras y senadores el día de ayer, y revisando, como lo ha expuesto Alejandro Rojas y Primo Doté, como ejemplo, en el país extraemos 1.983.000 barriles diarios. En la propuesta del gobierno federal ante la Cámara de Diputados establece que el precio sería por barril de 56.7, cuando el día de hoy está en 81.2, lo que significa que si agregamos $1 por cada barril de ese más de 1.900.000 barriles diarios, y con la propuesta ampliada que hace Alejandro Rojas de 5, no de 3, por cada $1 que creemos está subestimado, sería generar 13,000 millones de pesos anuales, y alcanzaríamos la cifra de lo que dice precisamente Alejandro, que serían otros 100,000 millones de pesos. Y el tema principalmente del IVA, donde son 89,000 millones de pesos. Si tenemos más crecimiento en el país, va a haber más consumo. ¿Y cuál es la intención de hacer esta propuesta? Que tenemos identificados más de 200 proyectos en el país, identificados por los legisladores del grupo de este proyecto, El Camino de México, y quiero mencionar solamente de mi estado rápidamente: la presa Tunal 2, ampliación y equipamiento del Centro Estatal de Cancerología, planta potabilizadora de agua Durango Capital, modernización de carretera Guadalupe Aguilera Tepehuanes, Hospital General de Santiago Papasquiaro y construcción del Hospital del Niño. Son proyectos ya planeados, ya hechos, ya presentados, que solamente necesitan la asignación de presupuesto. Entonces, estaríamos nosotros informando en los próximos días también ya detalles, incluso que se haga un debate sobre esta propuesta, y estamos a sus órdenes para cualquier comentario, cualquier pregunta. Tenemos una pregunta, senador. Senador, bueno, para cualquiera de los tres, ¿cómo saber si, digamos, aumentan el costo del barril, que no a mitad de sexenio, el próximo sexenio, baje, y este dinero que están
digamos, previendo, no se pueda mantener, por una parte. Y por otra parte, pues evitar, digo, los programas sociales ya representan un peso fuerte en el presupuesto y digamos que aumentar esta bolsa para proyectos no puede implicar un endeudamiento a un determinado momento de la la presupuestación en los próximos años. Bueno, definitivamente está muy claro que es un presupuesto. Y en el momento que decimos, en este momento está presentada la propuesta en la Cámara de Diputados con $56.7 por barril, y en este preciso momento hay un valor de 81.2. Entonces estamos a $25 de la estimación. Y si está en la misma propuesta identificado el tipo cambiario de 17.1 en la propuesta, y el día de hoy son 17.85. Y definitivamente en el tema del IVA, pues es una distancia muy grande, es una subestimación al 2023 para el 2024 de 89,000 millones. Por eso es tan importante esta propuesta, porque esos proyectos, esos 200 proyectos, y habrá más proyectos identificados en el país, que nos van a permitir la asignación por parte de la Cámara de Diputados Federal de los compañeros que van a hacer la propuesta en el legislativo, en la Cámara, para que puedan salir adelante estas propuestas del país. Les pregunta Leticia Robles de Excelsior. Buenas tardes, senadores. Me gustaría saber, ya dijeron que son una comisión que representa a un grupo de senadores. ¿Cuántos y quiénes son los senadores que están con ustedes? Si me los pueden mencionar o me pueden decir el número. 2. ¿Cómo va a ser la posición? Ya nos dijeron que tienen una idea de hacer cambios. ¿Van a hablar con la oposición para poder tener votos? ¿Se van a mantener dentro de Morena? Si Morena vota que la mayoría no le van a meter mano a lo que mande la Cámara de Diputados, ¿ustedes acatarán o van a dar la batalla interna? O sea, lo que a mí me gustaría es, más allá de lo técnico, que ya lo conocimos desde Cámara de Diputados, es qué van a hacer ustedes aquí, cómo le van a hacer, cómo se van a articular. Eso es lo que a mí me interesa conocer. Bueno, lo importante en este momento para el país es precisamente definir lo que nos corresponde en el Poder Legislativo, en la parte del Senado de la República, la Ley de Ingresos, y estamos aportando datos con precisión de que está subestimado precisamente el ingreso que va a tener el país, y por eso la propuesta de que se utilicen en proyectos prioritarios que ya están identificados, planeados, hechos, diseñados. Y tenemos más compañeros, Griselda de Colima, que salió a sus actividades a su estado, que estuvo hoy presente en la sesión, Rafa Espino de la Peña, que también, Berta Carabeo de Chihuahua, igual que Rafael, y tenemos Arturo Burz de Sonora, y que por eso esta es una comisión que vamos a continuar presentes aquí con ustedes, informando cómo va esta evolución de la presentación de la propuesta, pero el primer paso lo que queremos es que se establezca una mesa de trabajo con la Secretaría de Hacienda. Ese es el propósito. Sí, perdón, senadores, lo que pasa es que las mesas de trabajo se instalan cada año. O sea, Hacienda viene con la Comisión de Hacienda y trabajan. Pero lo que yo quiero saber es ustedes, dentro de Morena, ¿cómo van a actuar? Si la mayoría de Morena les dice, no, no estoy con ustedes, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Acatan la decisión de Morena o, como grupo, seguirán su propia ruta y quizás hasta hablar con la oposición para tener consensos? Porque entiendo, después de 18 años de estar aquí, que el propósito de un legislador es que sus propuestas se vuelvan realidad y se publiquen en el Diario Oficial de la Federación para que sean una realidad tangible para la población. Entonces, ¿cómo van a hacer políticamente, legislativamente, para que esas propuestas que acaban de leer se vuelvan una realidad para todo el país? Gracias. Gracias, Leti. Muy importante la pregunta. Primero, estamos tratando y vamos a tratar de convencer a nuestro grupo parlamentario y nuestros aliados de que nuestras propuestas es para fortalecer precisamente lo que el presidente ha enviado
en sus iniciativas. No pretendemos más que con argumentos señalarles que podemos revisar y analizar, porque somos Cámara Revisora, por responsabilidad política y asumir el compromiso de que debemos atender las realidades que están ocurriendo y que tenemos que prever escenarios de diverso tipo. Me parece que adentro, así como en la Cámara de Diputados, hay un buen diálogo. Ya nos reunimos con nuestro coordinador hoy, precisamente, le entregamos el documento, le expusimos nuestras razones y vamos a tener reuniones en el grupo parlamentario. Ojalá los convenzamos a todos. Ahorita no vamos a hablar con nadie más que con los nuestros, con el movimiento, y esperamos que nuestras propuestas, precisamente eso es lo que queremos, que se vean reflejadas en la revisión que vamos a hacer de lo que apruebe la Cámara de Diputados. Ojalá en la propia Cámara ahorita ya estén convenciéndose más de que estas propuestas son factibles y posibles. Y en la medida que avancemos también, allá avanzamos acá. Esa es la idea, no estamos tratando de hacer algo disruptor dentro del grupo parlamentario, simplemente fijando posiciones razonables, nada más. No vamos a la confrontación, queremos colaboración y aportación para el fortalecimiento y en beneficio de la gente. Lo que sí estamos previendo es que va a haber ingresos adicionales. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con ellos? Nosotros decimos, bueno, vamos a etiquetarlos, esos ingresos adicionales posibles, a los cientos de proyectos que tiene el gobierno federal y que van en beneficio de la gente. No estamos pidiendo otra cosa y además ser realistas en los pronósticos, porque el precio del petróleo promedio en los últimos años ha sido $70. Está en 56 la estimación. O sea, es decir, por cada dólar en aumento, si tenemos $5 en aumento, va a haber 100,000 millones de pesos más que deseamos que se vayan a invertir a esos proyectos en específico. Y en el caso de los ahorradores, yo le diría que si es un tema atoral, que pensamos que coincidan, y yo he platicado en lo personal con varias senadoras y senadores de nuestro grupo parlamentario y los aliados, y están de acuerdo que no tiene por qué aumentarse la retención del ICR, porque es 800% más, es un impuesto que no solamente atenta contra el ahorro de los mexicanos, sino que castiga al pequeño ahorrador y premia al especulador. Y valoremos, que hagamos la valoración para que, en todo caso, de los ingresos, que es lo que nos toca a nosotros resolver, queremos convencer para que desde hoy, desde que se apruebe esta reforma, pueda haber un impuesto a las grandes fortunas de los multimillonarios de México, que no pagan en justicia los impuestos que pagamos la mayoría de los mexicanos. Eso es lo que deseamos. Y pensamos que al final van a apoyar toda nuestra propuesta porque son razonables y es en defensa de la gente. Eso es lo que nos interesa. Y bueno, y ustedes irán viendo cómo va caminando, porque nosotros sí pensamos mantenernos en esta posición. Es decir, vamos a ver qué ocurre. Nosotros confiamos, tenemos la esperanza de que así sea, porque hemos venido hablando y hay sensibilidad y es el momento de hacerlo. Tenemos otra pregunta del señor Víctor Mayén. ¿Ya no? Ah, ok. Gerardo Segura. Sí, señor, muchísimas gracias. ¿Y cómo garantizar que estos recursos no vayan a caer en cuestiones electorales o que vayan para el mentado cochinito que muchos se dice que están ahí trabajando para eso? Exactamente, precisamente nuestros compañeros en la Cámara de Diputados, que son los que están analizando el presupuesto, nosotros creemos que los ingresos adicionales tienen que reasignarse exclusivamente a todos los proyectos que tiene el gobierno federal en los temas de educación, salud, seguridad, infraestructura, y en el caso de la Ciudad de México, muy importante, que le invirtamos al menos 10,000 billones de pesos al metro, etiquetados, con transparencia.
yo soy senador de la República por la Ciudad de México y yo sí voy a solicitar que se etiqueten de esos ingresos adicionales 10,000 millones de pesos para invertir en el mantenimiento del metro que se está cayendo a pedazos. Entonces, eso es lo que nosotros pensamos y tienen que estar etiquetados porque hay cientos de proyectos en San Luis Potosí, en Chihuahua, en la ciudad, en Durango, en Colima, en todas partes, que tienen años ahí los proyectos, no son nuevas ideas, ahí están los proyectos, deseamos que tengan suficiencia presupuestaria de los ingresos adicionales. Por eso le estamos diciendo a Hacienda, mira, de aquí puedes tomar, aquí te podemos aumentar la previsión, si no se da, pues no se dio, si no hay recursos adicionales, pues no pasa nada. Lo que deseamos es que haya transparencia de los recursos adicionales, no que se vayan a clientelas electorales, eso no debe ser. Claro, y no estaría por demás tal vez que preocupados por la buena redistribución de los ingresos y que se apliquen en obras que realmente valgan la pena. Claro. No estaría mal que fijar una postura en relación a las megaobras, que pues prácticamente son un barril sin fondo. Bueno, ya están concluyéndose, vamos a esperar que se apruebe en la Cámara de Diputados y vamos también nosotros a valorar, nosotros pensamos que no pueden quedarse a medias. Finalmente ya se invirtió, hay que seguir hacia adelante y ya veremos después del 24 qué pasa. Todo parece indicar que, pues, como siendo un barril sin fondo, van a terminar pues desapareciendo, pero bueno, pues habría que ver. Es otro tema. Te quisiera hacer una pregunta en relación a la seguridad. Sí. Yo me acuerdo que tú planteaste que pues, se podía hacer un foro para mejorar la seguridad. ¿Qué opinas de eso? Porque bueno, ahora se dice que pues no, la seguridad está bien y no hay por qué mejorarla o cambiar la estrategia. ¿Tú qué opinas de eso? Pues yo ya hablé con la canciller Bárcenas respecto a la propuesta que yo hice aquí, que México lanzara una cumbre mundial de lucha contra el crimen organizado. Yo creo que la mejor inversión que podemos tener hoy es en materia de seguridad, educación y salud, y el campo. Y me parece que todo lo que vaya a materia de seguridad para pacificar el país es un recurso bien invertido. Hay que pacificar a México, y yo lo he dicho a título personal, hay que revisar la estrategia, una nueva estrategia. O sea, invertir sí, pero con una nueva estrategia. Eso es lo que yo opino. Oye, aprovechando ya por último de mi parte, hay en Cámara de Diputados como que muchas posiciones muy radicales, como que se niegan a condenar a los actos terroristas. Todos hemos visto lo que sucedió en Israel, cómo entraron, masacraron a las personas, a niños que degollaron, y se resisten a condenar a este movimiento terrorista de Hamas. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Bueno, cada quien aquí va a dar su opinión personal, yo porque no hemos definido ese matiz. Ayer hubo un pronunciamiento del Senado de la República, Sí, pero sí, yo en sí. lo personal no hay que confundir. Es un ataque terrorista de un grupo terrorista. Hamas es un grupo terrorista y atentó contra ciudadanos israelitas. Ese acto terrorista, a mi juicio, sí tiene que ser condenado y debe ser condenado, porque este grupo terrorista no representa al Estado palestino. Eso no es Palestina. Así es. Dicen, es que ahí estaba Palestina. No, antes estaban los persas, los bizantinos. Estuvo Alejandro Magno por ahí, los egipcios. Es decir, es una tierra obviamente sagrada, porque Hezbollah su objetivo no es político, no es económico, no es militar, es religioso. Por lo tanto, es un grupo terrorista islámico que pretenden instaurar un Estado teocrático fundamentalista. Y el fundamentalismo religioso islámico ve como infieles a aquellos que no predican su doctrina y piensan que todos debemos someternos a ellos. Por lo tanto, quienes no profesamos con ellos somos infieles o somos traidores a su fe y por lo tanto merecemos ser asesinados. Hezbollah es un grupo asesino
Todo Igual. dogmatismo es asesino porque es intolerante y pretende anular al otro. Y las peores guerras son las guerras religiosas como esta. Esta es una guerra religiosa, no es política. Por lo tanto, me parece que ese es el nivel del debate que hay que dar. Esa es mi Sí, posición, sí, pero bueno, claro. aquí cada quien tiene una posición. Yo creo que quedó muy claro lo que dice Alejandro. Condenamos la violencia que sucedió en esta parte del mundo y sí queremos que se le ponga rostro humano ante las pérdidas humanas. Se necesita más humanismo en el mundo y no puede ser ninguna diferencia que justifique la violencia y sobre todo la pérdida de seres humanos. Muchas gracias. Solamente retomar algo de lo que comentó en la pregunta. ¿Cómo blindar, cómo asegurarse de que los recursos que pudieran generarse se destinen a lo que se está planteando? Con el involucramiento de la sociedad. En cada región, en cada distrito, en cada estado, la propia población sabe qué es lo que ha estado pendiente y pudiera verse que quedaría pendiente y tiene mucho interés. Abordo, por ejemplo, un tema que ya se ha difundido, las huastecas. 60 municipios que incluyen parte de San Luis Potosí, parte de Hidalgo, parte de Veracruz, un pedacito de Querétaro y un pedacito de Tamaulipas. En su mayoría zonas montañosas, serranas, caminos comunitarios de difícil acceso. Habitan ahí 1.700.000 personas, 1.700.000 personas que no tienen más que a 7 horas de distancia el servicio de cardiología, nefrología, oncología, neurología y todo lo que significa tercer nivel. Es como si fuese un estado y sería el único estado que no tiene un acceso al tercer nivel de salud, es decir, a salvar su vida. Quien sufre un infarto ahí no tiene tiempo para llegar a donde lo puedan atender. Entonces es una necesidad muy sentida, muy conocida, no hay que platicársela a nadie ahí. Se vive eso y se muere con eso. Si se destinan recursos para ese tema, ese 1.700.000 personas seguramente van a estar muy al pendiente de que se aplique en lo que se programó. Quería precisarlo, como Muchas gracias. alusión, como ejemplo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señores, muy amables. Gracias. Ese,